Valeria Vygotsky siempre había sido, ante los ojos del público y de la prensa del corazón, un símbolo de elegancia, fortaleza y éxito. Su carrera en el mundo del entretenimiento parecía imparable, y cada paso que daba estaba acompañado por el brillo de los flashes y titulares que exaltaban su belleza, su carisma y su ascendencia meteórica hacia la fama. Sin embargo, detrás de ese aura impecable, Valeria guardaba una vida privada cuidadosamente protegida, una vida construida sobre un matrimonio que ella creía sólido, sincero y destinado a perdurar. Nunca imaginó que ese pilar que tanto había defendido sería precisamente el que un día comenzaría a resquebrajarse hasta hacerla caer en el abismo emocional más profundo de su vida. Durante años, Valeria había confiado plenamente en su esposo, Adrián Llorente, un hombre inteligente, atractivo y aparentemente dedicado que siempre aparecía en los eventos más importantes, acompañándola con una sonrisa afectuosa. Era el tipo de relación que muchos envidiaban y que los medios describían como una unión ejemplar en un mundo donde casi nada dura. No obstante, como tantas historias de celebridades, la verdad tenía capas que el público jamás vio. Silencios que Valeria normalizó y pequeñas grietas que ella interpretó como consecuencias inevitables de sus apretadas agendas profesionales. La primera señal de que algo no iba bien apareció de la forma más inesperada. Un mensaje ambiguo en el teléfono de Adrián, recibido una tarde cualquiera. Una notificación breve, casi inocente, que él apresuradamente ocultó, alegando que se trataba de un asunto laboral sin importancia. Valeria no sospechó entonces, pero esa sensación de inquietud quedó grabada en su pecho. No porque desconfiara profundamente de él, sino porque en los últimos meses había percibido en Adrián una especie de distancia emocional imposible de ignorar. Conversaciones cortas, sonrisas tensas, abrazos fríos, señales sutiles. Sí, pero dolorosamente claras para cualquier mujer que ha amado de verdad. Aún así, Valeria decidió no precipitarse. Ella misma había dedicado años a analizar el comportamiento humano a través de los personajes que interpretaba, y sabía bien que el estrés podía transformar a cualquiera. Pero lo que no sabía era que la verdad, oculta detrás de esas actitudes extrañas, era mucho más devastadora de lo que su intuición más pesimista podía prever. La revelación llegó en un evento público. Era una gala benéfica en Madrid, una noche de glamour y cámaras, donde las sonrisas se esculpían cuidadosamente para transmitir perfección. Valeria, como siempre, brillaba. Su vestido rojo, su peinado impecable y su expresión dulce la convertían en el centro de atención. Pero en medio de ese escenario impecable, la mirada de Adrián vagaba nerviosa, como si temiera encontrarse con alguien que no debía estar allí. Valeria lo notó, pero decidió, una vez más, guardar silencio. Sin embargo, fue en los días posteriores cuando el destino decidió quitarle la venda de los ojos. Una mañana, Valeria recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era de una amiga cercana, periodista como ella, pero especializada en paparazzi de alto perfil. Su voz sonaba temblorosa, como si dudara en pronunciar las palabras que estaba a punto de decir. Valeria, necesito hablar contigo. Hay algo que tienes que ver. Lo que siguió fue un encuentro en un pequeño café discreto, lejos de las miradas curiosas. Su amiga le entregó una carpeta con fotografías tomadas en secreto. Valeria, todavía sin comprender del todo, abrió la carpeta lentamente, como quien teme despertar de un sueño. Y entonces, su mundo se rompió. Las imágenes mostraban a Adrián junto a otra mujer, pero no era una mujer cualquiera. No era una actriz joven, una modelo de moda o una influencer que buscaba exposición mediática. No. La mujer que aparecía en las fotografías era una figura completamente inesperada. Alguien que Valeria nunca hubiera imaginado. Una persona que formaba parte de su círculo más íntimo. Una mujer que ella consideraba una aliada, casi una hermana. Una mujer que había compartido cenas,
confidencias, proyectos y que hasta había consolado a Valeria en momentos difíciles. La traición no era solo matrimonial, era emocional, profunda, enraizada en lo más íntimo de su existencia. No era solo la infidelidad de Adrián lo que la desgarraba. Era el hecho de que esa otra mujer fuera alguien que Valeria jamás habría visto como una amenaza. Alguien que había cruzado límites que ninguna amistad auténtica debería cruzar. Mientras observaba las fotografías, una mezcla de incredulidad, rabia y tristeza empezó a recorrer su cuerpo. Las manos le temblaban. El café frente a ella se enfrió sin que lo tocara. Su amiga la miraba en silencio sabiendo que en ese instante nada podría aliviar ese dolor tan punzante. «Lo siento mucho, Valeria», murmuró con voz quebrada. «Pero creí que debías saberlo antes de que esto saliera a la luz. Y eso era lo peor. El riesgo de que la prensa lo descubriera y lo convirtiera en un escándalo nacional. Valeria, que durante 15 años había construido una imagen profesional impecable, ahora debía enfrentarse no solo a un corazón destruido, sino también a una tormenta mediática inminente. Sabía cómo funciona la prensa. Ella misma había publicado historias similares, siempre con sensibilidad, siempre con respeto. Pero sabía también que no todos los periodistas tenían ese escrúpulo. Sabía que una fotografía así podía volverse viral en cuestión de minutos. Esa tarde, Valeria regresó a casa en silencio. Cada rincón de la vivienda le recordaba momentos de felicidad compartida. El sofá donde veían películas juntos, la cocina donde cocinaban los fines de semana, los cuadros que habían elegido entre risas. Todo parecía teñido de mentira. Todo se había transformado en un escenario donde las sombras reemplazaban la luz. Cuando Adrián llegó a casa, no esperaba encontrar a Valeria sentada en el salón, con la carpeta de fotografías sobre la mesa. Él lo entendió todo en un segundo. Su rostro palideció. Su respiración se entrecortó. «Valeria, puedo explicarlo», pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra. Lo miró directamente a los ojos, esos ojos que tantas veces la habían enamorado. Y por primera vez percibió en ellos algo desconocido. Miedo. No miedo a perderla, sino miedo a que todo saliera a la luz y destruyera la fachada perfecta que él había construido. ¿Desde cuándo? Fue lo único que ella logró preguntar, con una voz tan serena que incluso a ella misma le sorprendió. Adrián bajó la mirada. Titubeó. Tartamudeó. Y entonces lo admitió. No fue una aventura reciente. No fue un error impulsivo. Era algo que llevaba meses ocurriendo, a sus espaldas, en silencio, con la persona que ella menos habría imaginado. Una traición doble, profunda, irreparable. Para Valeria, esa confesión fue como una puñalada emocional. Sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, que el suelo se abría bajo sus pies, que el universo entero se volvía irreconocible. Pero incluso en ese torbellino de dolor, una parte de ella se mantuvo firme. Tal vez por orgullo, tal vez por dignidad, o tal vez porque, después de tantos años estudiando el comportamiento humano, entendió que ya no había nada que salvar. Era el comienzo del fin. Y mientras la noche avanzaba silenciosa, Valeria comprendió que lo peor aún estaba por llegar. La exposición pública, el juicio mediático, las opiniones ajenas que intentarían convertir su dolor en entretenimiento. Sabía que tarde o temprano, las fotografías saldrían a la luz. Sabía que su nombre aparecería en titulares sensacionalistas. Y sabía también que tendría que encontrar la fuerza para enfrentarse a todo eso. Aunque su corazón estuviera hecho añicos, ese fue el día en que su mundo se derrumbó. Ese fue el día en que Valeria Vygotsky dejó de ser solo una celebridad y se convirtió en protagonista de la tragedia más dura de su vida. La mañana siguiente a la revelación que destrozó su vida, Valeria Vygotsky despertó en una casa que ya no sentía suya. Las paredes parecían más frías, los pasillos más largos, y el silencio pesaba sobre sus hombros como una losa imposible de levantar. No había dormido. Cada intento de cerrar los ojos se transformaba en una guerra interna entre incredulidad, ira
y una tristeza tan profunda que ni siquiera las lágrimas podían expresar. Adrián se había marchado temprano, probablemente para evitar el encuentro incómodo que ambos sabían que sería inevitable. Valeria no hizo ningún esfuerzo por buscarlo. Después de lo ocurrido, su presencia ya no tenía cabida en su rutina emocional. Pero aunque él ya no estuviera físicamente allí, la sombra de su traición lo llenaba todo. Las habitaciones donde habían compartido momentos íntimos ahora parecían escenarios vacíos de una obra que había terminado en tragedia. Valeria caminó hacia la cocina, preparó un café que no consiguió beber y encendió su teléfono, esperando, o quizás temiendo, ver el primer signo del desastre mediático que se avecinaba, y no tardó en llegar. En la pantalla, una avalancha de mensajes. Colegas del sector, amigos, productores, incluso fans preocupados por algunos rumores que ya empezaban a circular en redes sociales. La prensa aún no tenía las fotografías, pero la información comenzaba a filtrarse. Bastó que un paparazzi indiscreto compartiera una descripción vaga de lo que había visto para que el rumor se transformara en tendencia nacional. ¿Crisis en el matrimonio de Valeria Vygotsky? Fuentes cercanas aseguran que Adrián podría estar involucrado con una mujer inesperada. La traición más sorprendente del año en el mundo del espectáculo. Los titulares eran aún especulativos, pero la maquinaria mediática ya estaba en marcha, implacable, hambrienta, sedienta de escándalos. Valeria lo sabía. Lo había visto cientos de veces desde el otro lado, como periodista, pero vivirlo en carne propia era una herida distinta, una que sangraba sin pausa. Decidió no responder a ningún mensaje. Todavía no estaba preparada para hablar, ni para dar explicaciones, ni para enfrentar a un mundo que desconocía la profundidad del dolor que estaba viviendo. Incluso su propia voz le parecía frágil, quebrada. Sin embargo, lo que realmente aceleró la tormenta fue algo que ella nunca pudo prever. A media tarde, su amiga periodista, la misma que le había entregado las fotografías, la llamó de nuevo. Esta vez, el tono de su voz era urgente, casi alarmante. Valeria, las imágenes ya no están solo en mis manos. Alguien ha filtrado una copia. Los tabloides la tendrán en cuestión de horas. Valeria sintió cómo el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies. Sabía perfectamente lo que eso significaba. El escándalo sería inevitable. Su vida privada se convertiría en espectáculo público. Su dolor sería diseccionado por tertulianos, por usuarios anónimos en redes sociales, por programas de televisión que no dudarían en aprovechar la tragedia para subir la audiencia. La pregunta no era si las fotografías saldrían, sino cuándo. Esa misma noche, mientras intentaba contener su angustia, la bomba explotó. Un portal sensacionalista publicó las primeras imágenes, borrosas, tomadas a escondidas, pero lo suficientemente claras como para revelar la silueta de Adrián abrazando a la mujer que había traicionado la confianza de Valeria. La noticia se viralizó en cuestión de segundos. Los comentarios se multiplicaron sin descanso. No puedo creerlo, pobre Valeria. ¿Cómo pudo hacerle esto con alguien tan cercana? Siempre hay una serpiente en el círculo íntimo. ¡Qué escándalo! Esto lo veré en todos los programas mañana. Y como era de esperarse, los periodistas empezaron a congregarse frente a su casa. Luces, micrófonos, cámaras, gritos llamando su nombre. Preguntas intrusivas que rompían cualquier atisbo de privacidad. Valeria, ¿es verdad que su esposo la engañó? ¿Valeria? ¿Qué piensa hacer ahora? Valeria, ¿la otra mujer era su amiga? Era un acoso mediático en toda regla, uno que no daba tregua. Y aunque ella estaba acostumbrada a la presencia de los medios, esta vez no era la estrella, no era la entrevistada elegante con respuestas inteligentes y diplomáticas. Esta vez era una víctima, y la prensa buscaba capturar cada gesto suyo para convertirlo en titular. Valeria decidió cerrar puertas, ventanas, cortinas, pero la presión externa era solo una parte del infierno. En su interior, el derrumbe emocional era aún más intenso. Se preguntaba cómo no lo había visto antes. ¿Cómo pudo confiar tanto? ¿Cómo alguien tan cercano, una mujer a la que consideraba casi familia, había podido destruir su mundo con tanta facilidad? La traición doble la hacía sentir no solo engañada,
sino también humillada. Durante días, Valeria evitó salir. No daba entrevistas, no respondía llamadas, no revisaba redes sociales. Su nombre generaba millones de búsquedas y cada programa dedicado al entretenimiento analizaba cada detalle de su vida privada. Sus expresiones pasadas, sus declaraciones en entrevistas, su relación aparentemente perfecta. Todo era cuestionado, reinterpretado, distorsionado. El público, siempre dividido, reaccionó de múltiples maneras. Algunos le enviaban mensajes de apoyo. Otros, escondidos detrás de perfiles anónimos, la culpaban sin lógica. Porque en el mundo del espectáculo, incluso la víctima es juzgada. Sin embargo, lo más devastador no venía de los medios, sino de su propio corazón. Valeria comenzó a experimentar una mezcla abrumadora de emociones. Insomnio, ansiedad, náuseas constantes. Una sensación de vacío que la acompañaba incluso cuando intentaba distraerse. Dejó de comer correctamente. Canceló proyectos importantes. Se apartó de todo lo que solía darle alegría. Su carrera, su reputación, su estabilidad emocional, todo estaba temblando al mismo tiempo. Había días en que se levantaba con determinación, convencida de que superaría el escándalo y resurgiría más fuerte que nunca. Pero otros días, la mayoría, apenas podía salir de la cama, atrapada en una espiral de pensamientos dolorosos. ¿Qué hice mal? ¿Por qué ellos? ¿Por qué así? ¿Qué parte de mi vida era real? ¿Y qué parte era una ilusión? Sus amigos intentaban apoyarla, pero Valeria mantenía distancia. No confiaba en nadie. No porque dudara de sus intenciones, sino porque el trauma de la traición había fracturado su capacidad de abrirse emocionalmente. Para una mujer cuyo éxito se había basado en la observación, la empatía y la conexión humana, sentir ese aislamiento repentino era devastador. Pero mientras Valeria intentaba recomponerse, la situación mediática seguía agravándose. Programas de televisión invitaban a expertos en relaciones, que analizaban su matrimonio como si fuese una disección pública. Algunos psicólogos televisivos opinaban sobre su carácter sin haberla conocido jamás. Otros insinuaban que la culpa también era suya por centrarse demasiado en su carrera. Y como si eso no fuera suficiente, la otra mujer, la supuesta amiga, comenzó a dar señales públicas de vida, publicando mensajes ambiguos en redes sociales, jugando con las interpretaciones, generando aún más polémica. Nunca admitió nada. Nunca negó nada. Simplemente alimentaba el morbo. Era una provocación directa. Y la prensa la devoraba. Mientras tanto, Adrián permanecía en silencio, refugiado en un paradero desconocido, probablemente aconsejado por abogados o publicistas para proteger su imagen. Su silencio, lejos de ayudar, hacía todo peor. Parecía una muestra de cobardía, una evasión que el público castigaba sin compasión. En medio de esa tormenta, Valeria enfrentó su noche más oscura. Una noche en la que el mundo le pareció demasiado pesado, demasiado cruel, demasiado hostil. Una noche en la que el dolor acumulado, la presión mediática y la traición se entrelazaron en un nudo emocional imposible de deshacer. Fue entonces cuando comprendió que, si no buscaba apoyo profesional, corría el riesgo de perderse a sí misma. Llamó a una terapeuta de confianza, alguien con experiencia trabajando con figuras públicas, sometidas a escrutinio extremo. Esa llamada marcó un punto de inflexión. Era la primera vez en semanas que Valeria tomaba una decisión en favor de su propio bienestar. Porque, aunque el mundo se desplomara, aunque los titulares la persiguieran, aunque la traición hubiera dejado una cicatriz profunda, Valeria seguía siendo una mujer fuerte. Una mujer que había construido su carrera desde cero. Una mujer que, incluso en los momentos más oscuros, conservaba un fuego interno alimentado por su dignidad. La tormenta aún no había terminado. La prensa seguía buscando más. Los rumores aumentaban. La verdad completa aún no había salido a la luz. Pero algo dentro de Valeria empezaba a cambiar. Era el inicio de su reconstrucción. Era el comienzo de una nueva etapa, dolorosa pero necesaria. Era el preludio de una lucha silenciosa contra un mundo que la había expuesto sin piedad.
Y aunque todavía no lo sabía, el capítulo más impactante de su historia estaba por llegar. Los días que siguieron a la explosión mediática fueron una mezcla caótica de silencio y ruido. Una contradicción insoportable que envolvía la vida de Valeria Vygotsky. Por dentro, ella se consumía en un mutismo doloroso. Por fuera, la sociedad entera continuaba debatiendo, opinando, analizando cada detalle de la traición que había sufrido. Aunque Valeria intentaba mantener cierta distancia emocional, la tormenta seguía creciendo. La prensa, insaciable, no se conformaba con las fotografías. Ahora buscaban declaraciones, explicaciones, lágrimas. Cualquier gesto que pudiera convertirse en noticia. Pero lo que nadie sabía era que Valeria, mientras se escondía del mundo, estaba reuniendo las piezas rotas de su vida. No con rapidez ni con fuerza, sino con una delicadeza desesperada, entendiendo que cualquier movimiento brusco podía hacer que todo se derrumbara nuevamente. Una tarde, después de una sesión especialmente intensa con su terapeuta, Valeria tomó una decisión. Enfrentaría la verdad completa. No solo la verdad que ya se había vuelto pública, sino la verdad que aún permanecía enterrada en el silencio cómplice de Adrián y la otra mujer. Sabía que, si quería cerrar esa herida, necesitaba respuestas claras, aunque esas respuestas resultaran más dolorosas que la propia traición. Decidió escribir un mensaje a Adrián. No un mensaje impulsivo, no uno cargado de ira, sino una petición serena. Necesito entenderlo todo. Ven mañana, no para arreglar nada, solo para terminar esto con dignidad. Contra todo pronóstico, él aceptó. La mañana de su encuentro, la casa estaba impregnada de un aire tenso, pesado. Valeria sintió el latido de su corazón acelerarse mientras escuchaba el sonido de las llaves girando en la puerta. Adrián entró lentamente, casi temiendo mirar a su alrededor, como si la sombra de su traición siguiera viva en cada objeto, en cada recuerdo compartido. Él parecía más envejecido, más cansado, más frágil. Había perdido ese aire de seguridad que siempre lo acompañaba en los eventos públicos. Ahora era un hombre vencido por sus propias decisiones. «Gracias por venir», dijo Valeria, controlando la emoción que amenazaba con quebrar su voz. Se sentaron frente a frente, sin una mesa entre ellos. No querían barreras físicas. Las emocionales ya eran suficientes. Valeria fue directa. «Quiero saber la verdad completa. ¿Por qué ella? ¿Por qué así? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué buscabas que no encontrabas aquí?» Adrián respiró hondo. Apretó las manos. Parecía que cada palabra iba a costarle una parte del alma. Su confesión fue larga, dolorosa y devastadora. Él admitió que la relación no había empezado como un romance, sino como una amistad demasiado cercana. Un desliz emocional que poco a poco se transformó en algo más. Confesó que se había sentido inseguro, eclipsado por el éxito de Valeria, por su fuerza, por su independencia. Reconoció que había buscado consuelo en la mujer equivocada, una mujer que supo interpretarlo, manipularlo y convertir su vulnerabilidad en una oportunidad. Pero lo más doloroso fue la última parte. Adrián reveló que la otra mujer también envidiaba a Valeria. Envidiaba su carrera, su belleza, el cariño del público, su prestigio. Cada gesto amable que había mostrado no era más que una máscara cuidadosamente construida. Había sembrado dudas en Adrián, había exagerado conflictos, había distorsionado pequeñas discusiones para presentarse como un refugio emocional. Era una traición calculada, no solo contra Valeria, sino contra todo lo que ella representaba. A medida que él hablaba, las lágrimas corrían silenciosas por el rostro de Valeria. No lágrimas de amor perdido, sino de liberación. Finalmente veía la estructura completa del dolor que la había atrapado durante semanas. Cuando Adrián terminó, Valeria guardó silencio durante varios minutos. El aire parecía detenido. Y entonces, con una calma sorprendente, dijo: «Gracias por decirme la verdad, no para justificarte, porque esto no tiene justificación, sino porque finalmente sé contra qué lucho». Era el cierre emocional que necesitaba. La despedida fue amarga, inevitable, pero digna. No hubo gritos, ni insultos, ni portazos.
Solo el reconocimiento silencioso de que su historia había terminado. Cuando Adrián salió de la casa, Valeria sintió una mezcla extraña de dolor y alivio. Un ciclo había terminado, pero otro estaba a punto de comenzar. La noticia del encuentro no tardó en filtrarse. Alguien cercano, quizás un vecino, quizás un paparazzi, vio a Adrián entrando en la casa de Valeria y lo comunicó a la prensa. De inmediato, los programas de entretenimiento comenzaron a especular. Reconciliación. Última oportunidad. Volverán a intentarlo. Valeria sabía que debía recuperar el control de su propia narrativa. Entonces tomó una decisión valiente. Hablaría públicamente, pero en sus propios términos. No daría una entrevista sensacionalista, no lloraría frente a cámaras. No permitiría que su tragedia fuera usada como espectáculo. Prefería escribir. Publicó una carta abierta en sus redes sociales. Un texto extenso, poderoso, honesto hasta los huesos. En él, explicaba que había sido víctima de una doble traición, que había enfrentado un dolor profundo y que aún estaba en proceso de reconstrucción emocional. No daba nombres, no señalaba culpables, pero dejaba claro que su dignidad no estaba en venta. La reacción fue inmediata. Miles de mensajes de apoyo. Compañeras del mundo del espectáculo compartieron experiencias similares. Fans de todo el país escribieron palabras de aliento. Incluso algunos periodistas, conmovidos por la serenidad y la transparencia de Valeria, elogiaron su valentía. Por primera vez desde el escándalo, Valeria sintió que no estaba sola. De su tragedia tenía aún un giro inesperado. La otra mujer, la traidora, la amiga falsa, decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva, intentó justificar su conducta. Habló de conexión emocional, de momentos de confusión, de sentirse incomprendida. No ofreció disculpas, no mostró arrepentimiento. De hecho, insinuó que Valeria había descuidado su matrimonio. La sociedad se dividió aún más, pero esta vez, Valeria no cayó. Ella ya no era la mujer devastada que se ocultaba entre las sombras de su propia casa. Era una mujer que había atravesado el infierno emocional y había encontrado una fuerza nueva. Comprendió algo esencial. La tragedia no era su final, era su transformación. Decidió volver al trabajo. Aceptó un nuevo proyecto. Grabó una entrevista profunda, elegante, donde habló del dolor, de la traición, de la importancia de cuidarse emocionalmente. No buscó venganza, buscó aprendizaje. Y eso la convirtió en un símbolo de resiliencia. Las personas ya no la veían solo como la actriz traicionada. La veían como una mujer fuerte, auténtica, humana. Y aunque la herida seguía ahí, ya no era una cicatriz que dolía, sino una que recordaba lo lejos que había llegado. Con el paso de los meses, Valeria logró reconstruir su vida. Se mudó de casa, cambió su rutina, recuperó el control de su carrera. Cada paso era una victoria silenciosa contra el dolor que había llevado dentro durante tanto tiempo. Y lo más importante, aprendió a no temerle a la verdad. Aprendió que incluso los finales más tristes pueden abrir caminos hacia algo nuevo. Aprendió que, aunque otros intenten destruirte, la última palabra siempre te pertenece. La historia de Valeria Vygotsky, esa mujer traicionada, expuesta, juzgada y finalmente renacida, se convirtió en una lección pública sobre dignidad y coraje, porque lo trágico no fue la traición. Lo trágico habría sido no levantarse, pero Valeria lo hizo, y en ese renacimiento silencioso, encontró la versión más poderosa de sí misma. La historia de Valeria Vygotsky no es solo la crónica de una traición devastadora, ni el retrato de una caída pública inevitable. Es, por encima de todo, el testimonio íntimo de una mujer que se atrevió a mirar su dolor de frente y convertirlo en una fuerza renovadora. Después de meses de silencio, tormentas mediáticas y una exposición brutal ante millones de ojos, Valeria comprendió algo que cambiaría por completo su manera de relacionarse con el mundo. Que la dignidad, cuando se defiende con serenidad, se transforma en un escudo más poderoso que cualquier escándalo. No fue un proceso fácil. Hubo días en los que la oscuridad parecía invadirlo todo.
Días en los que la presión externa la obligaba a cuestionar su propia identidad y su valentía. Pero también hubo momentos de claridad, de reflexión profunda, de honestidad consigo misma. Momentos en los que reconoció que, aunque su corazón había sido herido en lo más vulnerable, seguía latiendo con una fuerza que jamás imaginó poseer. El verdadero renacimiento de Valeria comenzó cuando dejó de preguntarse por qué había sido traicionada y empezó a preguntarse para qué había vivido una experiencia tan dolorosa. Y esa pregunta, sencilla pero transformadora, abrió una puerta que llevaba años sin atreverse a cruzar. La puerta hacia su propia libertad emocional. Se dio cuenta de que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí podía controlar la forma en que respondía a ellas. Y en ese acto de autocuidado, de aceptación profunda, comenzó a recuperarse. Regresar al trabajo también fue un acto de valentía. A pesar del miedo a ser juzgada o a que su historia fuera explotada como un espectáculo, Valeria decidió volver a los escenarios, a los proyectos que siempre la habían hecho sentir viva. No para demostrar nada al público, sino para demostrarse a sí misma que su identidad no estaba definida por las acciones de quienes la habían herido. Escoger seguir adelante fue, en sí mismo, un acto de resistencia. Con el tiempo, la percepción pública cambió. Ya no era vista únicamente como la víctima de una infidelidad escandalosa, sino como una mujer que había enfrentado la adversidad con una dignidad admirable. Muchos comenzaron a admirarla aún más, no por su fama o su talento artístico, sino por su capacidad de reconstruirse sin perder la humanidad. Su historia inspiró a miles de personas en situaciones similares, que vieron en ella un faro de esperanza. Hoy, Valeria vive con mayor serenidad. No ha olvidado lo ocurrido porque las heridas profundas nunca se borran del todo, pero sí ha aprendido a convivir con su historia sin que ésta la oprima. La traición dejó una marca, sí, pero también abrió un camino hacia una nueva etapa más auténtica, más consciente y más libre. Aceptó que los finales abruptos también pueden ser principios inesperados, y que, a veces, la vida nos obliga a soltar lo que creíamos indispensable para descubrir lo que realmente necesitamos. Valeria aprendió que la fortaleza no consiste en no caer, sino en levantarse con una luz distinta, más suave pero más verdadera. Que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un espacio donde nacen las transformaciones más profundas. Y que ninguna tormenta, por brutal que sea, puede destruir a quien se atreve a reconstruirse desde la verdad. Al final, su historia es un recordatorio poderoso para todos. Ningún corazón roto es el fin del camino. Incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una salida, una posibilidad de renacer, un espacio donde la vida vuelve a respirar con calma. Y ahora, mientras continúa escribiendo su propio destino, Valeria Vegasky se ha convertido sin proponérselo en un símbolo de resiliencia, en una voz que inspira, en el ejemplo vivo de que, aunque la vida pueda romperte, tú siempre puedes decidir cómo volver a levantarte. Si esta historia te ha conmovido, si has encontrado en estas palabras un reflejo de tus propias luchas, o si simplemente quieres seguir descubriendo relatos profundos, análisis humanos y narrativas emocionantes sobre el mundo de las celebridades, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de las historias que analizamos cada semana. Aquí encontrarás reportajes exclusivos, investigaciones detalladas, crónicas humanas y los giros inesperados detrás de la vida de los personajes más fascinantes del mundo del espectáculo. Dale me gusta al video si aprecias el trabajo periodístico serio, respetuoso y lleno de emoción. Déjame un comentario contándome qué parte de la historia de Valeria te impactó más o qué tema te gustaría que investigáramos próximamente. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser parte de esta comunidad que crece cada día, gracias a personas como tú, reflexivas, sensibles y amantes de las historias verdaderas. Tu apoyo es lo que hace posible seguir creando contenido profundo y de calidad. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo reportaje.